El número inferior, miren que está en rojo, simboliza la cantidad de protones, eso lo llamamos el número atómico, el que simbolizamos con Z. El número superior, en este caso un 1 negro, nos está hablando del número de masa, que es un número entero, que es la cantidad de protones y neutrones. Y en el lado derecho tenemos el 1 con un signo positivo, indicando que esta especie es un ion. Miren que aquí nos dice que es un ion. Es lo que conocemos como el ion hidronio, porque solo tiene una carga positiva. Si yo quiero que sea el hidrógeno neutro, ya sabemos que la especie que contrarresta en carga a ese protón es un electrón. Entonces tenemos que el protón es de carga positiva, el electrón de carga negativa, y en ese sentido entonces ya tengo una especie neutra. Miren acá el símbolo. Generalmente cuando es neutro uno no escribe el 0, sino que deja el símbolo solito, y acá estaríamos denotando entonces lo que es un átomo de hidrógeno con número atómico 1, número de masa 1. Miren que número de masa nos da 1 y la carga 0 porque ya está neutro. ¿Qué le pasa a esta especie si yo le pongo otro electrón? ¿Ustedes qué dicen? Pasa negativo y sigue siendo, sigue utilizando todo, sigue siendo 0 y el 1. Acá 0, aquí 1, sí. Aquí 1. Sí. No, eso debe ser 0 porque ahora es un anión. Ah, no, es menos 1, sería menos 1. Ok, entonces ahí, si pongo un electrón, ¿cambio de hidrógeno? No. Nada, sigue siendo hidrógeno porque solo tiene un protón, y como dicen los compañeros, ya la carga es negativa porque es un anión. Es un hidrógeno que ha adquirido un electrón, ¿cierto? Entonces, sigue teniendo número atómico 1, un solo protón, un número atómico 1 porque solo hay un protón. Recuerden que esta es la suma de protones y neutrones, y un hidrógeno más. Ahora muy bien, ¿será que a este hidrógeno yo le puedo poner neutrones? ¿Qué dicen? Por lo que tengo entendido, un hidrógeno no tiene neutrones. No tiene, así es estable. Miren que este núcleo es estable. La pregunta es, ¿yo le podría poner un neutrón? ¿Qué dicen? Ya nos dice un compañero que él tiene entendido que no tiene neutrones. Profe, pues... Sí se puede. Sí, aunque creería yo pues que vendría siendo lo mismo, ¿no? Porque el número másico son los... Pero creo que cambiaría de... Pues ya sería otro elemento. No sería otro elemento, sino que sería el isótopo deuterio y después sigue el tritio. Excelente. Tendríamos un isótopo para el hidrógeno. Entonces ahí tenemos el concepto de isótopos. ¿Qué son isótopos? Es el mismo elemento. Miren, yo no voy a cambiar de hidrógeno, va a ser hidrógeno porque solo tiene un protón, pero va a tener un número de masa diferente porque ya en su núcleo hay un neutrón. Miren que pasa de ser hidrógeno a número de masa 2, anteriormente era hidrógeno número de masa 1, mírenlo allí, y este entonces es un isótopo del hidrógeno. ¿En qué se diferencian entonces los isótopos? En que tienen diferente cantidad de neutrones, pero esta especie es estable, miren acá, sigue siendo el hidrógeno. Entonces nos hablaba la compañerita, el hidrógeno tiene dos isótopos estables, el protio y el deuterio. Entonces ahí lo tendríamos. Yo le puedo asignar otro neutrón. Vamos a ver qué pasaría. Si pongo otro, pues este número cambiaría a 3, porque ya son 2 y 1, 3. Este número, que es el número atómico, sigue siendo 1 porque solo hay un protón, y la carga sigue siendo 0 porque hay un protón y un electrón. Recuerden que el neutrón no tiene carga. Mírenlo, habría otro isótopo, pero dice que es inestable. Y este es el isótopo radioactivo del hidrógeno que se conoce como tritio. Él se desintegra rápidamente en los otros dos isótopos, en este isótopo y en este isótopo. O sea que en la naturaleza para el hidrógeno tenemos dos isótopos, el hidrógeno sin neutrón, hidrógeno 1, que ya conocemos como protio, hidrógeno 2, que conocemos como deuterio, y son los dos isótopos estables en la naturaleza. El isótopo 3, el tritio, es inestable.
Entonces él en la naturaleza no está presente porque él decae entonces al 2 y decae al 1. Como para el hidrógeno puedo tener entonces dos isótopos estables, cuando yo voy a determinar la masa atómica me toca hacer un promedio entre las masas de esos dos átomos. Ahorita vemos eso. Entonces, bien, vamos por ejemplo con el carbono. Si yo quiero el carbono, ¿cuántos protones debería tener en ese núcleo? ¿Qué me dicen? 14. 14 protones. Yo creo que no me alcanzan. En esta cajita tengo 1, 2, 3, 4, 5, Pero no 6. serían 6 y 7 neutrones. Digo, 6 y 8 neutrones. Eso, entonces, ¿cómo sabemos cuántos protones tiene? Porque Ustedes revisan en su tabla periódica lo que es el número atómico y van a encontrar que el número atómico del carbono es 6. Por lo tanto, si tú pones 6 protones, mira que dice inestable, claro, porque faltan los neutrones, pero si tú pones 6 protones, mira cómo cada vez vamos pasando de elemento. Con 6 protones tenemos un carbono que es inestable. ¿Cuántos neutrones para que sea estable? ¿Qué dicen ustedes? 8. 8, vamos a ver. 1, 2, miren cómo va subiendo el número de masa, sigue siendo inestable el núcleo, pues la carga es más 5 porque solo tengo un electrón. Ahorita cuadremos la carga primero. Entonces, ¿cuántos electrones para que sea neutro? 6. 6. Este otro electrón no puede ir en este nivel, eso lo vamos a ver luego, porque en el primer nivel de energía, por energía solo es posible 2 electrones. Entonces, si yo lo trato de poner acá, miren lo que pasa, él se va al siguiente nivel, eso lo vamos a ver más adelante. Igual, miren que yo una carga de más 2, o sea que me faltan 2 electrones para que sea neutro. Y para que sea estable, neutrones. Un neutrón, otro neutrón, sigue inestable y otro. Con 6 lo hago estable, entonces obtengo el primer isótopo para el carbono, que lo conocemos como carbono 12. Con el carbono 12 es que definimos la masa atómica de los demás elementos. Ahorita vamos a hablar de lo que es la UMA y cómo está definida entonces para el carbono 12, para este átomo de carbono. Bien, entonces tenemos que el átomo de carbono neutro, estable, el primero que tenemos, el primer isótopo es de número atómico 6 y número de masa 12. Por tanto, tiene 6 neutrones. Vamos a ver si agrego otro neutrón y es estable. Ah, bien, entonces también el carbono tiene el isótopo 13, 2 carbonos estables. Vamos a ver si existe el isótopo 14. Ah, inestable. ¿Qué dice este? Que este isótopo es radioactivo. El carbono 14 es el isótopo con el cual se hace datación química para saber la edad de algún fósil o algún instrumento que se haya encontrado en la antigüedad. Se puede datar a partir de carbono 14, porque él tiene un tiempo de vida media. ¿Qué es el tiempo de vida media? Es el tiempo que se demora en desintegrarse. Entonces, conociendo ese tiempo de vida media del isótopo, se puede determinar fácilmente la edad o datar la pieza, pues, o el instrumento que se quiera datar. Entonces, tenemos que el carbono, 2 isótopos estables, el carbono 13, que es este, que tendría entonces 7 neutrones, y el carbono 12, que sería este, con 6 neutrones. Ahí vamos bien. Profe, Sí, dime. ¿Cómo sabe cuántos neutrones tiene? Para los neutrones tú haces la resta del número atómico y el número de masa. Entonces te deben dar la información de alguno de los dos, ¿cierto? Si te van a preguntar neutrones, pues generalmente te dan la masa y tal, y etcétera. Ya vamos a ver unos ejemplos. ¿Hay alguien que me va a preguntar otra cosa? yo, profe, discúlpame. Entonces, por ejemplo, si tiene una cantidad de neutrones menor a la cantidad de protones, ¿eso no se toma como isótopo, no se encuentra en la naturaleza, o en esos casos qué? Ah, bien. Sí, no, cuando te sale inestable es que él no está en la naturaleza. Generalmente, entonces, el primer isótopo que tenemos es cuando él es estable, y de ahí en adelante contamos los que sean estables. Por ejemplo, vamos a hacer el ensayo vamos a ver si nos da el oxígeno acá. Entonces, nitrógeno y oxígeno.
Ya tengo con 8 protones el oxígeno, voy a acomodar los electrones para que sea neutro. Ya tengo el núcleo, pero me dice que es inestable. Voy a buscar el primer isótopo estable del oxígeno. Entonces se comienzan a contar los isótopos a partir del primer estable. Eso, entonces aquí tengo el primer isótopo, muy bien. Vamos con el segundo isótopo. Entonces vamos a ver si existe el oxígeno 17. En la naturaleza existe el oxígeno 17, mira, estable. Vamos a ver si existe el oxígeno 18. También. Mira que ya lleva el oxígeno 3 isótopos, 16, 17 y 18. Vamos a ver si existe el oxígeno 19. Ya es inestable, entonces este superior que es inestable es el que se desintegra y te genera los otros dos núcleos estables. O sea que para el oxígeno, si yo quiero determinar la masa atómica promedio, me toca hacer el promedio entre 3 isótopos del oxígeno, los que son estables. Hasta ahí vamos bien. Pero una pregunta. Cuando, por ejemplo, el oxígeno, que tenga 18 neutrones, también se considera como isótopo, así tengan la misma cantidad de protones y de neutrones. Sí, porque él es isótopo del siguiente oxígeno, o sea, este es isótopo de este cuando adquiere otro electrón. Entonces los isótopos es entre los átomos. Y así decimos que el oxígeno tiene 3 isótopos estables en la naturaleza. Listo. Bueno, vamos entonces a hacer un jueguito a ver cómo están. Vamos a hacer el nivel 1 y ustedes me van a contar a ver qué ponemos. Bien, nos dice que encontremos el elemento. Seleccionemos en la tabla periódica qué elemento sería este. Helio. El helio. ¿Por qué helio? Tiene 2 protones. Ah, ok, entonces lo que da la naturaleza son los protones, y aquí los protones se denotan de rojo. Entonces, ¿quién tiene 2 protones? El helio. Muy bien. Y nos preguntan si eso es neutro o es un ion. ¿Ustedes qué dicen? Neutro. Neutro. ¿Neutro? Sí, por los electrones. Claro, entonces 2 protones se cancelan con 2 electrones. ¿Qué es este? Un neutrón. O sea que si yo les digo cuál es el número de masa de este elemento de helio, ustedes dicen 3. el 3, ok. O sea que este es un isótopo del helio. Entonces es un elemento neutro. Vamos a chequear y excelente, muy bien. Vamos para el siguiente. Encontremos ese, ¿quién es? Ese puede ser el carbono. Carbono. ¿Quién tiene 6 protones? Carbono. Carbono. ¿Y este es el carbono 12 o 13? 13. Ok, entonces la suma 6 más 7 me da 13, el isótopo, el otro isótopo estable del carbono. Y es neutro. Neutro. Sí, tiene la misma cantidad. Eso, protones y electrones iguales. Ok. ¿Quién es ese? Hidrógeno. Hidrógeno. Es un cation hidrógeno. Un cation, o sea, un ion. Es un ion, Ion. Listo, un ion de hidrógeno, chequeemos. Excelente, va muy bien, muchachos. ¿Quién será este? El neón. El neón. 10 protones para neón. ¿Cómo hacen ustedes para saber? Pues pueden tener ahí su tabla periódica y chequear quién tiene el número atómico 10. O pueden contar 1, 2, etcétera, y llegarían 10 acá. 10. ¿Es neutro o ion? Neutro. Muy bien, es un átomo neutro por la cantidad. ¿Cuál es el número másico de ese átomo de neón? 21. 21. Excelente, muchachos. Entonces ya completamos el primer objetivo. ¿Quién sería este? El hidrógeno. Hidrógeno nuevamente, porque tiene tal, ¿cierto? Neutro. Sí, neutro. Es. Y es el isótopo que tiene número masa 2. Muy bien. Completamos el nivel 1. Yo les voy a dejar el enlace a este jueguito para que ustedes hagan el nivel 2, 3 y el 4 y así se preparen.
Esta va a ser una de las actividades de tarea. Entonces, tú lo que debes hacer es cuando llegues al nivel 4, tú capturas alguna de las pantallas o cuando llegues al final, son 5 preguntas por nivel, tú capturas la pantalla y esa es el de la tarea. Mira qué sencillito. Juegas con esta aplicación, yo les dejo el enlace ahí en la clase está, pues en esta presentación o por fuera en la tarea. Cuando llegues al nivel 4, tú capturas la pantalla del último ejercicio, solamente puede ser una imagen para que no llenemos esas imágenes, y eso va en el archivo que me vas a adjuntar. Esa es una de las primeras actividades. ¿La entendimos, muchachos? Sí, profe. Sí, bien, entonces lo cierro. Eso luego lo van a ver acá, miren, en la web. Yo les dejo este enlace de la web, ustedes vienen acá a juegos, y entonces aquí tienen varias formas de hacerlo, pues con la tabla, con el símbolo pregunta, escogemos este que sería el nivel difícil, son 5 preguntitas y tú arrancas. Pues la idea es que usted juegue con todo, ¿cierto? La idea es que tú puedas interactuar con los símbolos, con todo, para que... Entonces la imagen es solamente como una evidencia de que sí interactuó con la aplicación. Muy bien. Entonces ya cumplimos nuestro primer objetivo, ya lo sabemos, sabemos que es un átomo, sabemos que es un isótopo, vamos a detenernos un poquito en isótopos para que vamos a lo que es masa atómica promedio. Entonces miren, ya tenemos el primer isótopo, el hidrógeno, lo llamamos el hidrógeno 1, y mire la abundancia de ese isótopo, ¿cierto? Casi todo el hidrógeno que hay, entonces, es hidrógeno 1. Pero yo con otro neutrón puedo tener el isótopo 2, mírenlo acá, hidrógeno 2, con una abundancia mucho menor. Y lo que les decía, el isótopo 3, entonces ya es inestable, miren, dice que hay trazas, o sea que hay muy poco hidrógeno 3 en la naturaleza, entonces el promedio se hace entonces con el hidrógeno 1 Profe, y con el hidrógeno 2. Sí, dime. una pregunta, ¿los isótopos tienen alguna nomenclatura? Generalmente por el número de masa. Entonces yo digo hidrógeno 1, hidrógeno 2, hidrógeno 3, pues en el caso que sea estable. Los únicos que tienen nombre son los del hidrógeno, ¿no? Los del hidrógeno sí, pero la nomenclatura para que se acepta es por el número de masa. Entonces uno dice carbono 12, carbono 13. Profe, y una pregunta, los elementos... Bueno, ahí. ¿Los elementos que salen ahí son los únicos que tienen isótopos o qué? No, hay muchos elementos de la tabla periódica que tienen isótopos, muchos. Hay muy pocos que son solamente elementos estables, pues elementos únicos, perdón. Pero la mayoría tienen isótopos. Yo también les voy a compartir, si quieren, una tablita que tengo de isótopos, para que ustedes vean pues la cantidad. En el texto ustedes van a encontrar una tabla en los apéndices, creo que está sobre los isótopos y sus masas. Ahorita verificamos eso. Muy bien, muchachos. Entonces, como existen isótopos, yo necesito encontrar la masa atómica promedio. Por ejemplo, acá tenemos 3 isótopos estables. El isótopo de masa 20, lo ven abajo, el isótopo de masa 21 y el isótopo de masa 22. Y el piquito está mostrando la abundancia de cada isótopo, así como les acabo de mostrarle en la animación, acá en la del hidrógeno. Miren que el isótopo 1 es del 99 punto tal por ciento, mientras que el isótopo 2 del hidrógeno es solo tal. Entonces, en esta presentación, tú ves eso como un piquito, o sea que el más abundante de estos 3 isótopos es el isótopo 20. Entonces, la primera pregunta que ustedes me van a responder es, ¿cuál es la masa atómica promedio para elemento? Y me lo identifican. Profe, ese es el neón, ¿no? Pues vamos a darle la masa atómica promedio. Me dices masa atómica promedio y lo identificamos.
Bien, tiempo. ¿Cuánto nos dio? A mí me dio 20,187. 20.187. ¿Qué unidad de medida tiene eso? Moles. UMA. UMA. ¿Qué es una UMA? Eso es igual que la masa molar, o sea, Unidad de masa atómica. Bien, unidad de masa atómica y no es igual a masa molar, para que tengan eso presente. Son masa molar y UMA son cosas diferentes. Entonces vamos por partes. Recuerden que cada número debe tener la unidad de medida. Y en el caso de masa atómica promedio, esa unidad de medida se llama la UMA. Aquí se las muestro en la pantalla. Una UMA, como lo dijo el compañero, es la unidad de masa atómica. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a la masa que tiene el carbono 12, mírenlo acá. El isótopo de carbono 12 que ahorita les mostré. Entonces una UMA se define como un doceavo de la masa del isótopo del carbono 12. Por tanto, yo con esto podría decir lo siguiente, que ¿cuál es la masa de un átomo de carbono? Que un átomo de carbono 12 tiene una masa de ¿cuánto? ¿Qué me dice? Masa de 12 UMA. Tiene una masa de 12 UMA. Ok, y esto, muchachos, es la definición de la UMA. No se les vaya a olvidar, es la unidad de masa atómica con la cual yo puedo dar la masa de cada átomo. Con la masa atómica del carbono 12, establecida por definición, yo puedo darle las masas a los demás átomos. Entonces, esta señal que ustedes ven acá, esto lo hace un espectrómetro de masas, un equipo que nos da la masa relacionada con el carbono 12. O sea, esto que sale acá de 20 UMAS es la relación que hay entre el átomo que estamos aquí analizando con el carbono 12 y la abundancia del mismo. Entonces tenemos una UMA como un doceavo de la masa del carbono 12, por tanto un átomo de carbono 12 tiene una masa de 12 UMAS, unidad de masa atómica. Si yo quiero dar la masa en gramos de un átomo de carbono, ¿qué tengo que hacer? Si yo digo que un átomo de carbono 12, ¿cuántos gramos tiene? Factor de ¿Qué valor pongo acá? 1 sobre... Ah, no. Tendremos que utilizar factores de conversión. ¿Cuál factor de conversión? 1,12. El de UMA gramo. ¿Y cuál es ese factor? Bien. Está en el texto si no lo ha estudiado. Entonces, ¿No sabes el número de Avogadro también? ¿cómo? No es con el número de Avogadro. Vamos bien. Con el número de Avogadro también hay un factor de conversión entre UMA y gramo. Entonces, ahorita lo hacemos. Lo que no me pueden poner acá es decir que es 12. El que ponga 12 es porque está confundiendo. Esto es un error. Por eso lo dejo ahí en rojo, ya lo voy a borrar. Esto no es cierto. Entonces, esperen un segundito, muchachos. Yo grabo desde acá, se me ha olvidado activar la grabación para efectos de las evidencias. Entonces vamos acá. Entonces la de masa, les estaba diciendo que la masa atómica la damos entonces en unidades de UMA, unidad de masa atómica, y decimos entonces por definición que una UMA es un doceavo de la masa del átomo de carbono. En ese sentido, un átomo de carbono 12 tiene 12 UMAS. No es correcto decir que un átomo de carbono 12 tiene 12 gramos. Esto es falso, porque es diferente la masa en UMAS a la masa en gramos. Para poder dar mi masa en gramos, debo utilizar lo que llamamos como número de Avogadro, y ya más adelantico lo vamos a hacer, en unas 2 diapositivas más lo hacemos. Por ahora, vamos con las masas atómicas promedios. Sí, dime. Bien. Esa relación que nos dice el compañero, el factor de conversión,
nosotros la podemos deducir o en el texto les hacen la deducción cuando estén estudiando bien juiciositos. Es importante que tengan ese factor presente que les va a servir para muchos ejercicios. Este primer ejercicio entonces preguntábamos de ¿cómo encuentro yo la masa atómica promedio? Entonces tengo que hacer un promedio entre cada átomo con su masa y su abundancia. En ese sentido, entonces recuerden que tienen el isótopo 20, 21 y 22. Entonces tendríamos acá como masa atómica promedio. Para no volver a escribir todo esto va a ser MAP. ¿Listo? Entonces tendríamos como masa atómica promedio un promedio entre el isótopo 20, ¿cierto? Recuerden que esto está en UMAS, por su abundancia. Entonces aquí iría la abundancia de ese isótopo. Puse más, es por la abundancia. Y luego le sumo el isótopo 21, que está en UMA. También lo multiplico por la abundancia, lo voy a poner como AB. Y si tiene más isótopos, entonces más el isótopo 22 por su abundancia, en este caso sería la abundancia 3. Cuando yo haga el producto de esa masa por la abundancia y lo sume con la masa y la abundancia de los demás, obtengo lo que llamamos como masa atómica promedio. Hasta ahí vamos bien. Masa atómica promedio. Entonces vamos a reemplazar esos valores. Masa atómica promedio sería igual a 20 UMA por la primera abundancia. ¿Quién me la dicta? A estos muchachones. Se les olvidó. 0.9048. Eso, muy bien. Entonces por 0.9048. Recuerden, si estamos hablando de cifras significativas, esto es un producto. Y entonces, si esta fuese la respuesta, tendríamos que dar con 4 cifras significativas, porque este 20 pues quedó un número entero terminado en 0, lo que llamamos los ambiguos, que yo lo podría dar en notación científica con varias cifras significativas. Más el otro isótopo, que es el 21, por la abundancia 2, y en este caso nuestra abundancia 2 es .0027. Entonces vamos a .0027 más nuestro isótopo, que sería el 22 por 0.0925. 0.0925. Bien. Y listo, hacemos ese cálculo. ¿Cuánto nos da? Me da 20.187. 20.187 UMAS, la unidad de medida. Muy bien. ¿Y cuántas cifras deberíamos reportar? Entonces usted se va, después de hacer el producto que da con 4, tiene que mirar décimas, porque va a ser sumas. Entonces las sumas serían con 4 décimas, miren, todas tienen 4 décimas. Y entonces en este caso solo tengo 3 décimas. Entonces recuerden, cuando hago el producto, mínimo va con 4 cifras significativas. Entonces usted programa su calculadora, como lo hicimos pues en la asesoría los que estuvieron, con 4 cifras significativas nos daría entonces 18.10. ¿Cierto? Este número sería 18.10. Y 18. Profe, hay calculadoras que, por ejemplo, si necesitamos 4 cifras significativas, tendríamos que darle 5, porque toma como una cifra significativa al que va antes del punto. Algunas calculadoras. Pues la idea es que conozcan su calculadora. Lo que vamos es a esto. Cuando yo hago este producto parcial, el número me daría 18.10, pues sería el número que debería reportar. A lo que vamos es que 18.10 tiene solamente 2 décimas, ¿cierto? Y entonces este también me daría con 2 décimas, este con 2 décimas,
O sea que este resultado yo lo debería dar con 2 décimas. En ese caso, entonces sería, acá lo aproximo a 9 y elimino el 7. O sea que me daría 20.19, 4 cifras significativas y 2 décimas que salen de realizar este producto. Ahí vamos bien. Entonces, así reporto mi resultado. Bueno, pero los resultados finales no dependen de los datos iniciales. Sí, el resultado final depende de los datos iniciales, pero tú vas a hacer aquí inicialmente un producto. Cuando haces este producto, tú debes aplicar la regla del producto. Y en ese caso, la regla del producto es con el menos número de cifras significativas. Que si no tomamos el 20 por ser entero, sería con 4 cifras. Entonces tú ya tu cálculo sabes que vas con 4 cifras y allí 4 cifras serían 2 décimas. ¿Cierto? 18 punto tal serían 2 décimas. Entonces no tomamos el 20 porque es entero. Eso, los números enteros terminados en 0, nosotros los podemos descartar. Este, por ejemplo, que es 21, tendría 2 cifras significativas, mira. Este 22 tendría 2 cifras significativas. O sea que ahí cuando hagamos el producto, yo debería pensar en esto como 2 cifras significativas. Muy bien, alguien porfa que tiene el micrófono abierto para que lo cierre, que se nos filtran ruiditos. Y ya nosotros verificamos en la tabla periódica cuál es el elemento que más se acerca a este valor. ¿Qué elemento les da? El neón. El neón es el más próximo. Sí, es 20,183. Listo, entonces nos vamos con neón. Muy bien, en ese caso hagamos este ejercicio. ¿Cuál será la masa atómica promedio? Entonces miren, acá con cuántas cifras damos el resultado. Ustedes miran los datos. Este tendrías 4 cifras significativas con 2 décimas. Este tendrías 1, 2, 3, 4, 5, 6 cifras significativas con 4 décimas. Entonces nos vamos con 2 décimas. Al final el resultado con 2 décimas. Me los dejo para acá. Bien, ¿y eso nos dio? A mí me dio 10,81. 10,81. ¿Cómo sabemos si está bien? Entonces miren que el isótopo 10 tiene una abundancia bajita de 19. Este sería el isótopo 10, el que tiene la masa cercana a 10. Y el isótopo 11 tiene un porcentaje del 80%. O sea que el resultado final debe estar más cerquita de la masa 11 que de la masa 10, porque la abundancia mayor es para el isótopo 11. Entonces, bien, lo que hacemos es, como ahora, tenemos la masa del primer isótopo y lo multiplicamos entonces por la abundancia, pero en este caso la abundancia se la di en porcentaje. Entonces tú lo que haces es que haces la abundancia fraccional, o sea, 0.78%. Y ahí tendrías entonces tu abundancia del primer término, la abundancia fraccional. Vamos con el siguiente isótopo, que sería este. Y la multiplicamos también por su abundancia fraccional. En este caso sería entonces de 80.22. Entonces acá en el numerador 80.22
en 100. Y eso nos daría el resultado. Como tú sabes que lo vas a dar con 2 décimas, tú programas tu calculadora a 2 décimas. En las funciones es la función fix, es el número 1, y yo le digo que con 2 décimas, y hago el cálculo en un solo paso. Entonces en un solo paso sería multiplicar esto por esta fracción, ¿cierto? Y todas las calculadoras pues tienen como escribir las fracciones, más el otro valor por la siguiente fracción. Ok, y eso nos daría entonces 10.81 UMA. Sería el resultado de nuestro ejercicio. ¿Dudas hasta ahí? Bueno, muchachos, si hay 4 o 5 isótopos... Espera. ¿Cómo? O sea, ¿por qué lo diríamos por 100? En esa parte me perdí, profe. Porque acá te lo di en porcentaje. Ya. Sí, listo. Entonces, cuando te lo den en porcentaje, tú lo que debes hacer es la fracción, entonces le sacas el porcentaje a ese valor, que sería ese valor sobre 100. Sí, listo, profe. Aquí no hay problema, en el primero no teníamos problema porque ya nos los habían dado fraccionales. Miremos acá este ejercicio. Miren que acá las abundancias ya están en fracciones, abundancia en fracción, en fracción, en fracción. Entonces se la pueden dar a uno en fracción o en porcentaje. Por ejemplo, este sería el 90.48% y así sucesivamente. Entonces acá, como nos la dan en porcentaje, lo pasamos a la fracción y hacemos entonces el cálculo de la masa atómica promedio. Entonces les decía que si les dan 4 o 5 isótopos, pues tú haces 4 o 5 sumas de estas y reportas el dato. Pero el ejercicio se puede complicar. Pues les voy a mostrar un ejercicio más complicadito. Vamos con este. Entonces lo voy a copiar para llevárnoslo allí a Word. Y aquí a Word. Entonces les doy un minutico para que lo piensen. O sea, con la abundancia fraccional del isótopo 37 se puede hallar la abundancia del otro isótopo. Y así, con el resultado final se puede hallar su masa. Ok, entonces vamos con el ejercicio. Ya lo analizaron algunos. Recuerden que en clase pues no podemos hacer todas las posibilidades, hay muchas posibilidades, hay unos ejercicios muy complejitos que hay que plantear sistemas de ecuaciones. Entonces la idea ahí es que ustedes bien estudiaditos del texto, miren los ejemplos y los ejercicios que ellos proponen para que vayan bien pues en el momento de un examen, un quiz. El segundo punto que les voy a poner en la tarea, entonces ya sabemos que la tarea, el primer punto es el jueguito, capturan una imagen y lo ponen. El segundo punto va a ser uno de que puedas hallar masas atómicas promedios, pero pues no tan pilado como esto, que es hacer una suma, sino que tengas que hacer pues sistemas de ecuaciones. Vamos a ver qué tal. Entonces tenemos un elemento hipotético X con una masa atómica de tal, entonces ya me dan la masa atómica promedio. Ya acá lo que me están dando, este valor es esto que decimos masa atómica promedio. Es en el enunciado me dan la masa atómica promedio. Me dice que tiene 2 isótopos, el isótopo 37 y el isótopo 38, y tienen abundancias fraccionales de 0.7721 y una masa atómica de 37 tal. Entonces me están dando, recuerden que eso yo lo pongo como el isótopo 1, en este caso sería el isótopo 37, lo multiplico
por su abundancia, que sería esta. Y le sumo el isótopo 2, que sería este, y lo multiplico por la abundancia 2, que en este caso no me la sé. Como ven, tienen un sistema de una ecuación. Esta es una ecuación con dos incógnitas, se las voy a pintar, con tres incógnitas, mejor dicho. Tienen esta incógnita, las voy a pintar mejor de rojito acá. Tienen esta incógnita, pues no sabemos las masas de los dos isótopos y no sé la abundancia. Entonces es un ejercicio que estamos jodidos, ¿cierto? Vamos a ver si hay otro dato. Ah, no, aquí miren la otra masa, mírenla acá. Masa atómica de 37. ¿Esta masa es de cuál isótopo? Profe, Tengo dos isótopos, el 37 y el 38. Y hay uno que... Del 37. Eso, 37 es la masa del isótopo 37. O sea que este dato, que no lo estaba leyendo, es esta primera masa, o sea, este sí lo conozco. Entonces voy a reemplazar eso. Segundito, vamos a reemplazar aquí en la ecuación. Este sí lo conozco, me dicen que es 37.24 y está en UMA. Ahí lo tenemos en UMA. Ese lo multiplico por su abundancia, o sea que ya me quedó una ecuación solamente con dos incógnitas. O sea que necesitaría otra ecuación para que el sistema tenga solución. ¿Quién me dice cuál es la otra ecuación? Las dos incógnitas, las que nos quedan en rojo. Profe, pero entonces ahí ya sería como ir, o sea, ir pasando, o sea, Profe, la abundancia 2 es 1 menos 0,7721. Bien, entonces voy a tomar esa abundancia 1 como ecuación más abundancia 2. Esto nos tiene que dar 1, no se les olvide. Nos tiene que dar 1 si estamos en fracciones. Si estamos en porcentaje, abundancia 1 más abundancia 2 nos tiene que dar el 100%. Las ves, como aquí estamos en fracciones, miren, ya son fracciones, yo les recomiendo que siempre trabajen con fracciones para que así siempre trabajen con esta ecuación. Entonces el compañero nos dice que tú puedes hallar la abundancia 2 despejando esa ecuación. Entonces te quedaría 1 menos la abundancia 1. Ok, muchachos, con esta, entonces, con esta ecuación yo puedo despejar la abundancia 2 y en ese sentido ya podría encontrar X. Esta la voy a eliminar. Recuerden que esta la utilizo si me dan en porcentaje, pero yo les aconsejo que esos porcentajes siempre los pases a fracciones para que no tengas problema y de esa forma trabajes solo con una ecuación. Siguiente paso entonces es reemplazar abundancia 2 por lo que vale. Entonces a esta ecuación yo le reemplazo esto por esta expresión. ¿Vamos bien? Miren, hice una sustitución. Abundancia 2 lo sustituyo por su equivalencia, que es 1 menos abundancia 1. ¿Y dónde lo saco? De esta ecuacióncita que ven acá. Ya, pues, reemplazo y despejo. En química, muchachos, es muy importante despejar. Hay veces no todo sale con factores de conversión, sino que tenemos que resolver sistemas de ecuaciones. Es muy común, por ejemplo, cuando estemos en estequiometría, en gases, en soluciones, entonces mucho cuidado con eso. Yo les aconsejo, entonces, que traten, a ver, yo cambio todos estos puntos por comas, que traten de, si tienen dificultades con los despejes, que traten entonces de trabajarle a eso duro para que no sea una dificultad en este curso. Y vamos a despejar X38, que es lo que nos pregunta.
Entonces, ¿cómo se despeja? Pues este valor sigue igual. Borró el 0 de la primera. Listo. Este valor está igual. Este término, yo lo paso a restar. Voy a ponerlo aquí entre paréntesis. Este término, miren, todo este término lo voy a pintar aquí de azulito para que no lo pierdan. Todo ese término es este, que aquí está sumando, miren aquí el más, yo lo paso a restar, y todo este término está multiplicando, entonces yo aquí lo pasaría a dividir. Van bien con el despeje, y eso nos daría igual entonces a lo que nos preguntan, es cuál es la masa atómica del isótopo 38. Pues, pero ahí está dividiendo ese paréntesis con el otro paréntesis. Acá. El paréntesis, ajá, o sea, la división como tal. Tendría Sí. que dividir o sea, 37,45 más menos, todo eso tiene que dividirse por eso. Sí, está bien. O sea, aquí el compañero nos dice que pongamos acá un corchetico para que no se vayan a perder. Listo. Es todo lo que está en la parte superior dividido esto que tenemos en la parte inferior. Muy bien. Y entonces obtenemos que el isótopo 38 tiene una masa de... Oh, pues a todos nos tiene que dar lo mismo, con las mismas cifras, etcétera. Para eso ya aprendimos. ¿Cuántas cifras damos ese ejercicio? Vamos a los datos del enunciado. Miren que tenemos 2 décimas, ¿cierto? 4 cifras significativas. Aquí hay 4 décimas. Entonces nos vamos con 2 décimas. Solución con 2 décimas. Eso sería 38,16. 38,16 UMA. Por favor, verifiquen todos que sí les esté dando. Yo también lo voy a verificar. Muy bien. Entonces ya tenemos 2 compañeros que lo... Si tú lo haces por cálculos intermedios, ¿qué son cálculos intermedios? Pues que tú primero haces esta resta y reemplazas el valor acá, y luego haces esta multiplicación y después haces una resta. Si haces pasos intermedios, debes tener presente no redondear esos pasos, dejarlo con muchas cifras. Solo haces el redondeo al final para que lleguemos al mismo punto. Listo. ¿Quién más confirma? Sí, profe, eso da. Eso da. Entonces ahí tenemos la solución. Pues ya hay un ejercicio un poco más complejo. Mírenlo acá. Donde necesitabas un sistema de 2 ecuaciones. La ecuación 1 y la ecuación 2. Aquí tenemos nuestras 2 ecuaciones. Bueno. Eso es entonces para determinar masas atómicas promedios. Y hay pues ejercicios más complicaditos, ustedes ya, donde se pueden plantear más sistemas de ecuaciones. Pues como este es un curso de química básica, hasta ahí, que ustedes sepan plantearme 2 ecuaciones y despejar, hasta ahí estamos bien. Muy bien, muchachos. Y ya para la última parte de esta clase... Yo tenía una duda. ¿Usted por qué puso en el ejercicio, pues, que primero 37,45 era igual a todo eso? Ah, por el enunciado, mira, un elemento hipotético X tiene una masa atómica de... Este enunciado nos está diciendo la masa atómica del elemento X. Pero ese elemento X tiene 2 isótopos, entonces la masa atómica de él es la suma de los 2 isótopos. La masa atómica de él es la suma de este isótopo más este isótopo. Bien. Listo, profe. Que nos da la de masa atómica, se refiere a la masa atómica promedio, pues. Esta se refiere a masa atómica promedio. Ah, bueno, gracias. Sí, hay mucho cuidado con la lectura y la interpretación del enunciado, que es lo que hay veces les cuesta a ustedes un poco.
Muy bien. Entonces, falta aclarar unos términos, ¿cierto? Unos términos ahí que tenemos como perdiditos. Vamos con este. Número de Avogadro, masa atómica, en paréntesis está peso porque es el lenguaje antiguo, pues, y todavía se conserva por ahí, que dicen peso atómico igual peso molecular. De pronto ustedes han sido víctimas de ese lenguaje, pues no se considera un error garrafal, pero sí la IUPAC ha pulido mucho el lenguaje, ya hablamos desde masa atómica, masa molecular, masa fórmula, masa molar, mol. Entonces la idea es que relacionemos a estas especies, a cuál le puedo aplicar este término, a cuál este, etcétera. Por ejemplo, empecemos con el argón. El argón es un elemento, lo que llamamos una sustancia pura, básica o elemental. Un elemento tendrá número de Avogadro. ¿Ustedes qué dicen? No, porque no lo vamos a pasar, no, pues no lo vamos a convertir. Eso, entonces necesitamos saber qué es el número de Avogadro, ¿cierto? Ya enseguida vemos qué es el número de Avogadro. Un elemento tendrá masa atómica. Sí. Sí. Un elemento tendrá masa molecular. Sí. No. Ah, no, perdón. No, sí. Bueno, hay como apenas dos en clase, los otros no sé dónde están. El elemento tendrá masa fórmula. No, porque es puro. Y el elemento tendrá masa molar. Sí. Eso, entonces, ¿qué es cada cosa para poder relacionar? Por ejemplo, cojamos este cloruro de magnesio. El cloruro de magnesio tendrá número de Avogadro. Sí. ¿Y masa atómica? Sí, no. Pues sí, pues. No, masa molecular. Ahí sí. Masa atómica no. Ay, masa molecular porque es una combinación. ¿Masa molecular? Sí. ¿Masa fórmula? Sí. Ah, o sea, tiene todo, o sea que esto es sinónimo. Masa atómica es sinónimo de masa molecular y masa fórmula. Bien, entonces vamos a explicar eso. Tiene masa molecular, pero no masa atómica. Eso, vamos a explicar eso. Entonces vamos. Empecemos con lo que es el número de Avogadro. Miren acá, este es el número de Avogadro. Sirve para contar cosas muy pequeñas, cosas muy pequeñitas. Entonces se da en honor a Avogadro porque él determinó una relación entre la cantidad de moles y el volumen que ocupa un gas, y en honor a él, pues sí, a los experimentos que de ese postulado salen, pueden determinar en un volumen específico de gas, lo que llamamos en el volumen molar o en una mol del compuesto, qué cantidad de sustancia hay. Y entonces definimos que una mol contiene exactamente esta cantidad de entidades elementales. Es el número que conocemos como número de Avogadro, 6.02 por 10 a la 23, generalmente lo aproximamos hasta 6.02 por 10 a la 23 entidades elementales. Entonces el número de Avogadro es una cantidad de especies que yo tengo en cualquier compuesto, o sea, esta sustancia que es de tipo iónica, yo puedo tener 602 por 10 a la 23 unidades fórmula. Este compuesto que es de carácter covalente, yo puedo tener 602 por 10 a la 23 moléculas, y este compuesto que es en forma elemental, yo puedo tener 6.02 por 10 a la 23 átomos. Entonces, miren el lenguaje cómo es de sutil. Cuando lo empleo en compuestos iónicos, yo digo que tengo 602 por 10 a la 23 unidades fórmula. Entonces ya me estoy yendo por masa fórmula. Cuando yo lo tengo covalente, 6.02 por 10 a la 23 moléculas, porque es un compuesto molecular, eso más adelante lo vamos a precisar también. Y cuando yo tengo un elemento, 602 por 10 a la 23 átomos. Por eso acá la unidad queda como entidades elementales, depende de lo que tú cuentes. Tú puedes contar fotones, etcétera. Entonces la unidad allí se... Entonces es una cantidad de entidades. ¿Qué es la masa atómica? Es la masa que tiene un átomo de ese elemento, o sea que
esto que es un compuesto no tiene masa atómica, porque tiene 2 átomos, igual este. Entonces, masa atómica acá solamente para el argón. Ahora, si yo digo que el cloruro de magnesio está compuesto por magnesio y 2 cloros, pues yo puedo encontrar la masa atómica del magnesio y la masa atómica del cloro. Pero como el compuesto, no puedo hablar de masa atómica. Esto hablo de fórmula. El compuesto tiene número de Avogadro y tiene masa fórmula. Lo voy a pintar con un colorcito para que ustedes vayan entonces asociándolo. Entonces, este compuesto tiene número de Avogadro y tiene masa fórmula. ¿Por qué masa fórmula? Porque este compuesto es iónico. Los compuestos iónicos no tienen masas moleculares. No tiene masa atómica porque es un compuesto. Tiene masa fórmula. Vamos con este. Vamos a pintarlo de verde. Este verde es un compuesto covalente. Entonces, este tiene número de Avogadro. Lo voy a pintar acá también. Y este tiene masa molecular, porque él puede existir como molécula. Muy bien. Vamos con este, es un elemento. Entonces, este elemento, pues sí puede tener número de Avogadro. Ahorita les dije, vamos a ponerlo de este color. O sea que todos pueden tener número de Avogadro, miren. Pero este elemento solo tiene masa atómica. No tiene masa molecular porque él es elemental. No tiene masa fórmula porque no es iónico, es elemento. Así vamos bien. Y ahora, todos 3 pueden tener masa molar. Entonces los voy a pintar de todos los colores. Todos 3 pueden tener masa molar. Y vamos a ponerle con el verde. Todos pueden tener masa molar. ¿Qué es la masa molar? Entonces aquí nos dicen, la masa molar se refiere a la masa de una mol. Tú puedes tener una mol de compuestos iónicos, en este caso cloruro de magnesio, tú puedes tener una mol de compuestos covalentes y tú puedes tener una mol de átomos. En este caso todos tienen masa molar. La masa molar entonces sería la masa en gramos. Pero eso lo damos de cuenta gracias al número de Avogadro, que todos tienen masa molar. Supuestamente lo que dice el texto. Todos tienen masa molar por el número de Avogadro, sí, claro. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios sobre esos conceptos que vimos ahí, cómo se calcula, y hasta ahí vamos a hacer, a ver, yo miro una cosita, la clase de hoy, ya vienen situaciones, miren, estas situaciones son ejercicios que yo les dejo propuestos para que ustedes se entretengan, hay cosas chéveres. Ya saben que la tareita como tal es sencilla, 1 a jugar con la aplicacioncita esa para que cojan el lenguaje, 2, 1 de masa atómica promedio, que enseguida reviso si puede ser una de estas situaciones. Profe, ¿hay manera de que al final de la clase, o sea, coloque las respuestas de cada situación para uno, sí, eso ya después hacerle y después verificar? Ya lo hemos hecho, la semana anterior hice la puesta en común de las tareas, de las 2 tareas, y el día de la asesoría el viernes resolvimos la tarea 3, o sea, ya hemos hecho eso en cada reunión. Pero si hay alguna duda particular, pues yo te muestro. No, bien, vamos a lo que se refiere es que después de las situaciones aparezca como el resultado, para ver si uno sí... Ah, listo, sí, también se puede hacer. Llegó, ¿no? Listo, ok, aquí pongo entonces la respuesta para que ustedes puedan revisar. Bueno, también lo podemos hacer. ¿Cuál es la masa en UMA de un átomo de carbono 12? Yo me llevo estas para allí. Entonces vamos a resolver estas situaciones. Recuerden, esto tiene que ver con masa molar, masa atómica, todo ese cuento. Y vamos a empezar con la situación 1. ¿Quién me ayuda con esta? ¿Cuál es la masa en UMA de un solo átomo? Un átomo de carbono 12. La definición que vimos ahora, ¿cierto? Que un átomo... Sí, supone que es UMAS.
Eso, tiene 12 UMAS. Un átomo de carbono 12 tiene 12 UMAS. Esa es fácil por la difícil. Ahora vamos con la difícil. ¿Cuál es la masa en gramos? Ahorita se las hice. ¿Cuál es la masa en gramos de un átomo de carbono 12? Mírenlo acá. De un solo átomo. ¿Ves qué hacemos ahí? Un factor de conversión. ¿Qué tomas? Un átomo de carbono 12 es tu dato y lo convertimos con un factor de conversión. ¿Qué me recuerda el factor que podemos usar? Ahorita un compañero lo dijo. En el denominador, pues va átomo de carbono. Y en el numerador, pues va la masa. Y aquí va la masa. Pero voy a dejar ese átomo de carbono así para que no nos interfiera. Entonces un átomo de carbono 12, pero entonces uno dice, no, yo no me sé un átomo, yo me sé el número de Avogadro, 6.022 por exponente a la 23 átomos de carbono 12, tiene una masa de 12 gramos. Ok, entonces utilizo el número de Avogadro para hacer la conversión. Mírenlo acá. Número de Avogadro. Entonces voy de nuevo. ¿Cuál es la masa en gramos de un solo átomo de carbono 12? Profe, ¿de dónde salió ese 12 gramos? Ya te voy a decir. Entonces, un átomo de carbono 12 es el dato que tienen en la pregunta. Entonces, inicio siempre con el dato de la pregunta. Y lo multiplico por el factor de conversión adecuado. Este factor de conversión debe tener en el denominador átomo de carbono para que se pueda cancelar con átomo de carbono. Y en el numerador, por lo que me están preguntando, en este caso gramos de carbono. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sale este valor? Entonces sale de esta diapositiva, mírenla acá. Me dice que una mol contiene exactamente 602 por 10 a la 23 entidades. Y yo les dije ahorita, pues si estoy con átomos, esas entidades se llaman átomos. Por lo tanto, 602 por 10 a la 23 átomos de carbono 12 tienen una masa de 12 gramos, porque esta es la masa de una mol. Entonces acá voy a escribirles otra equivalencia. Una equivalencia muy utilizada es que una mol de cualquier elemento o de cualquier molécula, etcétera, tiene lo que llamamos la masa molar. Esto es lo que yo utilicé acá. Otra equivalencia muy útil es esta, que una mol tiene el número de Avogadro. Tiene el número de Avogadro, que es 6.022 exponente a la 23. Y ahí tenemos entidades. Entonces, estas dos que les tengo aquí abajito son... Pero, o sea, en realidad sigo sin entender de dónde saca los 12 gramos de... Sí, ya te voy a volver a explicar con estas equivalencias. Entonces, miren, estas equivalencias que damos aplican para cualquier sustancia. Entonces, que una mol de cualquier compuesto tiene su masa molar. Entonces, la masa molar es lo que llamamos gramomol. Y una mol de cualquier sustancia tiene estas entidades. Entonces, yo puedo hacer aquí una relación. Si una mol tiene estas entidades y una mol tiene la masa molar, entonces yo puedo hacer mi último factor, que fue este factor que yo saqué, y tú puedes decir entonces que la masa de la mol, o la masa molar, tiene tantas entidades. Y este último es el factor que yo he utilizado. Este último es el factor que yo he utilizado para esta conversión.
Entonces tenemos aquí, ¿cuál es la masa del carbono 12? Pues 12 gramos si tú tienes una mol, o sea, 602 por 10 a la 23 átomos de carbono 12. De esta forma, entonces, yo encuentro la masa de un solo átomo en gramos, y eso nos da 1.99 por 10 a la menos 23 gramos de carbono. Entonces ahí tenemos, muchachos, la masa de un solo átomo. ¿De dónde sacamos? 23. ¿Cómo? Es menos 23, ¿no? Menos 23, sí, ahí tengo el menos. Listo. Ok. Profe, Bueno, la cantidad de 4 cifras significativas. Bien, las cifras acá no nos importan porque esta es una equivalencia, esta que está resaltada. Entonces, cuando son equivalencias no cuentan para cifras significativas y uno es de conteo, no cuenta. O sea que tú aquí podrías dar las cifras que quieras. Yo di 3. Podemos dar más o menos. Profe, ¿de dónde sale el 12? Sí, no le he podido entender. Este 12 es la masa del carbono 12 para una mol. Te voy a explicar con otro ejemplo. Mira el caso, por ejemplo, del hidrógeno. El hidrógeno. Entonces revisa en tu tabla periódica cuál es la masa atómica promedio del hidrógeno. Masa atómica promedio. ¿Qué dice tu tabla periódica? Ya voy, profe, ya voy. Ya, tranquilo. Y todos también lo van haciendo para que comprendamos mejor ese concepto. ¿Cuál es la masa atómica promedio para el hidrógeno? 1. 00784. 00784. ¿Y qué unidad le pones a eso? Moles. Nada. Está malito. La unidad es unidad de masa atómica. ¿Vamos bien? No, esa es la unidad. Sí, depende de la tabla. Depende de la tabla. Entonces, no se preocupen mucho por las décimas que están por aquí al final. ¿Listo? Por ejemplo, yo lo podría reportar 1.01 UMA. Y estaría bien, estoy dando menos cifras, ¿listo? Entonces, no se preocupen mucho por esas décimas que hay por allá al final. Ahora, ¿cuál es la masa de un átomo, de una mol de hidrógeno? Una mol de hidrógeno, ¿qué masa tiene? 1.00784 gramos. ¿Listo? Sí. Mira la diferencia. Cuando es una mol, tú ya tienes ese mismo número, pero en gramos. Pero cuando es un átomo, lo tengo en UMAS. Eso. Cuando es un átomo, tú tienes lo que llamamos la masa atómica promedio. Entonces, un átomo de hidrógeno tiene esa masa en UMAS. La diferencia, un solo átomo es en UMAS, una mol es para gramos. Ok, pero una mol también yo la puedo escribir como 6.022 por 10 a la menos 23 átomos de hidrógeno. ¿Tienen qué masa? Esta masa en gramos. Entonces vamos, muchachos, con calma acá. En la tabla periódica ustedes ven este número. Algunas tablas no tienen ni la unidad, solo dicen el número porque tú interpretas. Si tú dices que estás interpretando un átomo, entonces la unidad de ese número es UMA. Pero si tú estás interpretando como mol, la unidad de ese número es gramo. Mira que es el mismo número, pero con diferente unidad.
¿Cuándo utilizo gramos? Cuando tengas una mol. ¿Cuándo utilizas UMA? Cuando tengas un átomo. Y tú puedes hacer una equivalencia. Como una mol equivale a 602 por 10 a la 23 entidades, entonces yo puedo hacer esta equivalencia, 6.02 por 10 a la 23, o sea, el número de Avogadro. Átomos de hidrógeno tienen una masa de 1. Pero este va por menos, este lleva el menos, a la menos 23. Sí, ahí es menos. Y en las otras es normal, las otras es 23, normal. No, siempre el número de Avogadro es menos. Ah, profe, como en las otras las tenía 23 normal, sin el menos. Perdón, es sin el menos, es a la 23. Ah, profe, ya lo entendí. Entonces sabe por qué es el peso, la masa atómica del carbono. Ajá. Ya. Ok, entonces vamos, con estas equivalencias tú puedes hacer las transformaciones. Ya. Por ejemplo, si yo les pregunté aquí, ¿cuál es la masa en gramos de un átomo de hidrógeno? Entonces, ¿usted dónde buscó esto? En su tabla periódica. Listo, esta relación usted la construyó. Y esta es la pregunta que vas a resolver. ¿Cómo se resuelve esta pregunta entonces? Coges tu dato, que es un átomo, y lo multiplicas entonces por una equivalencia. ¿Qué equivalencia tomas? Pues una gramo. Sería un gramo. Molgramo. Abajo debe tener átomos. Entonces abajo átomo. Y arriba gramos. Y entonces tú vienes y buscas gramos y átomos, mírala acá. Entonces, ¿cuántos gramos? Estos gramos para esos átomos. Y ya puedes encontrar entonces la masa de un átomo de carbono, de hidrógeno, perdón. Profesor, quiere decir entonces que usted está equivocado en la respuesta, en la primera respuesta. Ya voy a revisar. La tienes 1.99 por a la menos 23. Ya vamos a revisar. Espera. Estoy dividiendo. Bien, entonces voy a terminar con esto y revisamos el otro. O sea que un átomo de hidrógeno tiene una masa de 1. Tal por 10 a la menos 24 gramos. O sea que es una masa muy pequeña, miren, a la menos tal es una masa muy pequeña. Miremos este que me dice, no, el resultado está bueno. Este resultado es menos porque la masa de un solo átomo en gramos es muy pequeña. Está bien. Cuando tú divides esto por este número tan grande, te da un número muy pequeño. Bueno, muchachos. El ejercicio de abajo no importa la cifra significativa, ¿cierto? ¿Hay dudas? Ah, bueno, entonces ya te podemos preguntar un montón de cosas. Por ejemplo, te voy a preguntar otra cosita. Por ejemplo, si tú tienes 180,80 gramos de, pongamos, hierro, entonces yo te puedo preguntar muchas cosas ya. Te puedo preguntar que me digas cuántas moles tienes, me digas las moles. Te puedo preguntar átomos. Te puedo preguntar ya, esas dos. Bien. Muy bien. Entonces, mira, si tienes esta masa de hierro, ¿cuántas moles tienes y cuántos átomos tienes? Ahí tendría que ver cuánto es un mol de hierro, ¿no? Eso. Uno lo primero que hace es que busca esto, mira. Busca esto, pero para el hierro. Pues lo voy a pegar acá. Voy a bajar esto, que nos quede en una hoja. Entonces, busco esto, ya es el hierro. Entonces tú vas a tu tabla periódica y me dices ese valor, 55.80 y qué. 845. Cuando tú miras esto, para un átomo lo das en UMA, pero si tú lo interpretas para una mol, das ese mismo número, pero en gramos.
Entonces, mira, esto lo construyes leyendo tu tabla periódica. De ahí puedes sacar equivalencias. Entonces, hay una relación que sería esta, que tú también construyes. Entonces, tú dices que estos átomos, pero ya son de hierro, tienen una masa de 55 gramos. Bien, cuando ya construyes las equivalencias, que son los factores de conversión, tú vienes al dato, tienes 180 punto tal gramos, y empiezas a transformarme ese dato. ¿Cómo lo transformas? Por factores. Pregunta. Profe, el UMA también se puede escribir como gramos sobre mol. UMA no. Gramos sobre mol es lo que llamamos masa molar. Listo. Masa molar. Bien, entonces aquí ¿cómo escribiríamos? ¿Qué escribo arriba? Pues si yo estoy interesado en encontrar las moles, pues escribo una mol. ¿Y qué escribo abajo? Los gramos que tiene una mol, o sea que me voy con esta equivalencia. Una mol tiene tantos gramos. Una mol tiene 55.845 gramos de hierro. Ya, así facilito resuelves el primer ejercicio. Y vamos con átomos. Quiero encontrar átomos. Entonces tomas tu dato. Recuerda que no necesariamente tiene que ser así, que hay muchos caminos, y coges una equivalencia. Entonces, como tienes gramos en numerador, gramos deben ir en denominador. Pero ya quiero buscar es átomos, entonces no me sirve mol. ¿Cuál cojo? Pues cojo los átomos que tiene una mol. Siempre estos átomos están presentes en una mol. Y ahí tienen los dos resultados entonces. ¿Vamos bien? Entonces mi tercer punto de tareita va a ser para que practiquen estas conversiones sencillas. 3 punticos para la tarea, para que practiques. Una es el jueguito, la otra es que encuentres una masa atómica promedio, es una bobadita, eso no les quita 5 minutos. Y la tercera, esta que sí es un poco más compleja, estas situaciones de convertir átomos, etcétera, para que ustedes puedan practicar. Hasta ahí vamos a hacer la clase, les va a quedar casi media horita para que ustedes puedan hacer esos ejercicios. Vamos a dar estos resultados para que no nos quede incompleto. 180.80 dividido 55.845, y entonces acá las cifras significativas que tú coges son las del dato, porque este lo buscamos en la tabla periódica, entonces algunos lo pueden dar con más cifras, con menos. Ojo, pues el dato. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5 cifras significativas. Esperen, yo doy esto con 5 cifras significativas. Me daría entonces 3.2375 mol. Y este nos daría 180.80 por 6.02 exponente 23 dividido 55.845 nos daría 1.9496 exponente a la 24. Unidades, átomos. ¿Profe, a la menos o a la 24? A la 24. No, lo dije mal, pero aquí lo escribí bien, a la 24. Bueno, muchachones, entonces espero que hasta ahí haya sido clara la clase. Si no, entonces en este momento para que me pregunten y aclaramos cositas. Y les voy a decir algo sobre las notas que llevamos, también si hay alguna solicitud ahí, entonces a explicarles cómo es el proceso. Entonces vamos con esta. Notas que llevamos. Entonces ustedes entran al curso en un virtual y recuerden, en información general las cositas que yo les voy adicionando, y acá lo que vamos resolviendo en los parciales. Entonces acá para el primer parcial, ahorita les activo la tarea de la clase de hoy. En información general, miren, estoy en información general,
Está la información de los parciales, cómo los vamos a calificar. Bueno, la primera tarea que ya la cerramos, el programa del curso para que ustedes estudien, el ingreso a los libros, el texto de Chan que el compañero nos compartió el enlace para que lo puedas descargar, y ya les activé este que se llama las notas, para que veas cómo va tu proceso. Antes de verlas, muchachos, si hay algún reclamo, pues algún reparo sobre las notas, tú me escribes por el correo, pero lo haces de una forma formal. Algunos estudiantes escriben un poco brusco. Tú colocas nota. Porque si tú dices, profesor, yo tengo eso bueno, ¿por qué me califica malo? Pues precisamente la calificación está diciendo que tienes un error. Pero si tú quieres que yo revise esos derechos que ustedes tienen, usted me dice, revísame la tarea 2, que es que hay como una inconsistencia. Entonces yo con mucho gusto reviso. Ustedes tienen la opción de revisión una vez de sus notas, en un periodo de 5 días hábiles después de que se le da a conocer la nota. O sea, tú conoces tu nota, tienes 5 días hábiles para solicitar que te la revisemos nuevamente. Ok, entonces, cada vez que yo les califique las cosas en la plataforma, a usted le llega una notificación que ya fue calificado para que usted pueda revisar. Y también vas a poder ver este archivo. Entonces, es un documento en Drive compartido, está el número del documento de ustedes, está la asistencia, están las tareas, los quizzes y la nota de parcial, y este es el acumulativo al 25%. Entonces, muy bien. Por ejemplo, a coger este estudiante, miren que este estudiante no ha asistido, este estudiante no ha presentado las tareas, no presentó el quiz, o sea, es muy posiblemente que es un estudiante que tiene problemas de conexión o que va a cancelar el curso, ¿cierto? Ya uno se pone en contacto con estos estudiantes que muestran ese proceso. Por ejemplo, revisemos este estudiante. Mira, este estudiante tiene las 2 asistencias, tiene las tareas y las ha tenido favorables, y tiene el quiz, pues que le sacó 3.3, ahí lleva un promedio acumulado de 0.7. La idea es que esta nota suba por encima de 3, que sería ganado. Si hay algún error en una de esas notas, muchachos, usted me dice, miren que hoy les comparto esto, lo puede consultar todos los días. Usted me dice con el tiempo hábil que tiene según la universidad, profe, revísame de nuevo tal actividad, y con mucho gusto tienen el derecho a una segunda opinión de la actividad. Posiblemente yo me haya equivocado. Si es así, pues su nota se corrige. Si está bien, pues yo le detallaré por qué su nota es esa, ¿cierto? La idea es que... Una pregunta, ¿cuál es la tarea 1? La tarea 1 es el cuestionario. Se los acabo de mostrar. Mírelo acá. Tarea 1 fue la encuesta. Esta. Encuesta que fue la tarea 1. Ok. Entonces, ahí está el enlace para que... Profe, una pregunta. Sí, dime. Profe, lo que pasa es que usted me había mandado un correo diciendo que porque no asistía a las clases de la semana pasada. Y entonces yo le respondí que tuve unas ciertas dificultades en cuanto a conexiones de internet y todo eso. Entonces, ¿cómo haría entonces para que usted me hiciera un favor de si podría darme el caso de darme otra oportunidad para recuperar las notas y las tareas anteriores? Mira, escríbeme tu caso particular, escríbemelo por correo. Sí, me solicitas lo que quieres, me especificas qué pasó y yo reviso la situación, listo. Y ya por correo. Claro, sí, lo mismo, ya le envié el correo, entonces usted me dijo que enviaría mi situación a la escuela de química, no sé, sí. Ya me comentaría qué pasaba. Tu caso lo envié ayer, a la escuela y no me ha dado solución, pero vuélveme a escribir hoy. Claro. Y ya acordamos esas notas, sí, yo ya recuerdo tu caso. ¿Listo? Claro. De igual manera, pues ya estoy más pendiente de la clase porque me tuve que trasladarme a otro lugar donde hay más cobertura y entonces... Listo. Pues hasta el momento estoy bien. Bien, entonces escríbeme ya mismo que tiene señal un mensajito recordándome y yo te voy a responder ahí cómo resolvemos la situación. Igual, muchachos, vale. Para todos, si tienen alguna duda de las notas, ustedes por favor por el correo me dicen, pero hagan un uso racional de eso porque mi tiempo es limitado. O sea, si todos me dicen que les revise otra vez todo, obviamente no voy a alcanzar.
sea, mira realmente lo que tú creas que está mal calificado. Por eso es muy importante que adjunte los archivos en PDF. Algunos adjuntaron en imagen no me dejan corregirles. En PDF yo puedo hacerle las anotaciones allí para que usted mire qué estoy calificando yo. Y una vez revises eso, pues ahí sí ya entras a solicitar una segunda revisión. ¿Estamos claros? Voy aquí al chat. Profe, Sí, dime. el tiempo del quiz siempre va a ser el mismo. Vuélveme a repetir, porfa. El tiempo para resolver el quiz siempre será el mismo. No, puede ser menor. Eso depende de la complejidad. Hay veces, pero generalmente... Pero de pronto sí, pues pedirle el favor de que sea un poquito más de tiempo. No, mis muchachos, miren, los quizzes generalmente en la universidad se resuelven de 15 a 20 minutos, ya cuando estamos en forma presencial en el aula, porque es un quiz, es algo que debe ser rápidamente resuelto. El parcial se dan 2 horas, porque se supone que es algo más complejo. A ustedes les di media hora y había para media hora 2 preguntas muy sencillas y había solo un ejercicio para pensarle, o sea, yo creo que el tiempo es adecuado. Más de media hora yo creo que no es prudente dar, o sea, mínimo se dan 15 minutos, máximo pues media hora y eso es mucho. Me dicen que si puedo mandar la respuesta del parcial 1, no hemos hecho todavía parcial. No hemos hecho sino tareas y quiz, debe ser Daniel del quiz. El quiz. Sí, el quiz, puede ser el quiz. Sí, yo también lo puedo resolver y les dejo aquí colgado en un virtual la solución para que ustedes también aprendan de los errores de la idea de los quizzes. Profe, y de pronto hay forma de que podamos ver, pues, comparar las respuestas con lo que teníamos en el quiz, con el forma. Sí, miren, acá en la clase, esperen un segundito, yo entro a al parcial 1. En el parcial 1 yo les estoy montando las soluciones, vamos a ver si está acá, no, esta es la tarea. Yo les estoy montando, bueno, les voy a crear una carpetica en cada parcial, una carpetica donde esté la solución de las actividades que vamos realizando. ¿Listo? Para que ustedes miren allí cómo se resuelve. Pero, como les digo, por ejemplo, lo único que nos faltaría poner en común es el quiz. ¿Cómo resolvemos ese quiz? Es lo único que faltaría poner en común. Pero en general les fue muy bien en el quiz, entonces por eso no vi necesidad hoy de ponerlo en común. Pero yo lo puedo resolver y lo adjunto pues para que vean. Bien, muchachos, entonces ahora vamos a correr la asistencia. Por favor, allí para que se puedan desconectar, recuerde, se tiene que presentar antes de desconectarse y ya en unos minuticos les activo la tarea y nos vemos mañana a las 6. Cualquier duda, pues me escribes por correo que cuando yo pueda conectarme les contesto, si no para tenerlo presente en la clase de mañana. Que tengan muy buen día. Profe, buen día.